Bueno, pues muy interesante el tema tuyo. Realmente estamos con que Sí, me recuerdas lo que se es el llama. liderazgo a la manera de Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, señora, de la manera de Jesucristo. Sí, correcto. Muy bien. Si quieres hacer una pequeña exposición de unos 5, 7 minutos sobre el tema. A ver, escogí el tema de liderazgo, eh, ya que creo pues es un don natural, ¿cierto? Es un talento que Dios está dando, pero igual la forma en que se está usando en muchas áreas de la iglesia puede llevar a que estemos tratando de que las personas sean o igual a nosotros o tengan una forma de dirigir igual a nosotros, en vez de tratar de aprovechar lo que Dios ha colocado en cada uno de ellos y poder desarrollar un liderazgo de acuerdo a las capacidades que cada uno tenga y a lo que Dios los ha llamado y los ha encaminado. ¿Sí? Entonces, muchas veces con los estilos de liderazgo que utilizamos, podemos estar frustrando a las personas, otras veces se pueden estar manipulando también y puede llevar esto a que las personas terminen desilusionadas de Dios por la forma en que nosotros los podemos como guiar o utilizar y no poder desarrollar las cosas innatas que Dios ha colocado en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso me enfoqué un poco en el liderazgo a la manera del Señor Jesucristo, porque Él, aunque tuvo una enseñanza general absolutamente para todos, la forma de desarrollar los dones y talentos de cada uno fue personalizada prácticamente. A cada uno le dio lo que necesitaba. ¿Sí? Reforzó las áreas que tenía que reforzar y trató aquellas con las que tenía que tratar, cada uno de una forma completamente individual. Y aunque eran 12 personas por las que en medio de la sociedad prácticamente en este momento se podría decir que eran desechados para muchísimos trabajos, el Señor Jesucristo supo conocerlos, identificarlos, trabajar con ellos, empoderarlos y en el momento en que ellos tuvieron que tomar la decisión de seguirlo, sabían absolutamente qué tenían que hacer. Aparte que el liderazgo del Señor Jesucristo no fue un liderazgo impositivo, sino fue una vida completa de testimonio, donde a través de su estilo de vida les enseñó absolutamente todo lo que él hacía con su vida como un libro abierto. Y eso muchas veces contradice lo que nosotros hacemos porque enseñamos algo, exigimos algo, pero vivimos otras cosas. Por eso trataba de enfocar tanto el liderazgo del Señor Jesucristo con su propio estilo. ¿Vas a decir algo más, Ibe? Ay, ya. Listo, perfecto. Pastor Miguel. Bien, bien, realmente el liderazgo cristiano, es decir, el liderazgo del espíritu, no viene de la carne, no viene del mundo, es el resultado de una actitud de servir a Dios y a los demás, ¿no? Como bien lo ha planteado la autora. Y no servimos nosotros nos servimos nosotros de ello y que implica como una meta explícita o implícita en el mejoramiento de la calidad integral de la vida de las personas, para que tengan un mejor futuro con base en los principios de la palabra de Dios y la dirección de Dios, que es el que nos da el propósito y la visión, ¿no? En este tipo de liderazgo, el líder no es el centro de nada. El Señor es el centro de todo. Y lo que se propone es realizar la agenda de Dios para consigo mismo y para con los demás. Bajo este liderazgo, entonces, podemos definir que el liderazgo no es una posición ni un título, sino el ejercicio de un don de Dios para influenciar a las demás personas, a fin de que, en primer lugar, le conozcan, en segundo lugar, reciban salvación, reciban el perdón de sus pecados, experimenten un nuevo nacimiento, una transformación de su vida, ¿no? Segundo, que renueven bajo la dirección del Espíritu Santo su forma de hacerla y de pensar, ¿no?
La transformación tiene que ir desde el pensamiento, porque el pensamiento genera acciones. Y bajo la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a su vida, entonces puedan desarrollar el carácter y la madurez cristiana, cumpliendo el propósito para el cual fueron creados y llamados por Dios. Por lo tanto, el liderazgo es un resultado, no es una posición, es una tarea, no exactamente un nombramiento, es un reconocimiento a la búsqueda de seguidores, diría yo, ¿no es cierto? De tal manera que si tenemos influencia sobre los demás, si podemos afectar la vida de las personas, estamos ganando liderazgo en ellos. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús transformó la vida de muchas personas y ese servicio que Él les prestó, indudablemente generó una fidelidad muy alta porque la gente pudo entender que no había nada más importante en su vida que seguir a Jesucristo. De tal manera que este estilo de liderazgo de Jesús, del servicio, es un liderazgo inspirador, ¿no? Es un liderazgo que realmente motiva a las personas a seguirle y a hacer lo mismo. De tal manera que yo creo que pues está muy bien planteado, todos los tipos de liderazgos, etcétera, pero realmente ese liderazgo de Jesús es un liderazgo de modelaje, ¿no? Que Él nos enseñó cómo hacer las cosas haciéndolas, ¿no? Y le dio la participación a las personas, permitiéndoles que se equivocaran, ¿no? Que lo intentaran, así cometieran errores. Y a veces nosotros somos un poquito celosos con la parte de delegar con ciertas responsabilidades. Queremos que la gente sea súper experta en alguna área para que puedan empezar a desarrollar su liderazgo. Pero Jesús se tomó el chance de mandarlos, ¿no? Y que fueran y experimentaran y empezaran a cometer errores también y corregirlos, ¿no? Este liderazgo de Jesús es un liderazgo que realmente ha trascendido a la humanidad completamente, porque fíjate que dentro de las oportunidades que él tenía, las aprovechaba siempre para dar enseñanzas supremamente profundas, ¿no? Profundas, que trastornaban por completo la sociedad. Por ejemplo, cuando le preguntaron que si era lícito pagar los impuestos, él dijo, denme una moneda. Y le alcanzaron una moneda y les mostró y le dijeron, ¿qué imagen ven aquí? ¿No? En esta moneda. Y le dijeron, es la imagen del César. Y entonces él dijo, ok, pues denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Los romanos entendieron que había que pagar los impuestos al César y que también había que pagar los tributos al templo. Pero ese no era el mensaje. El mensaje era totalmente diferente y lo entendieron de esa manera los judíos, y por eso ahí empezó una revolución tremenda en la historia de la humanidad, porque lo que él estaba era hablando de política, él no estaba hablando de tributos del templo, él estaba diciendo que el Estado no tiene atribuciones para gobernar sobre la vida de las personas, que no tiene derecho de influenciar a las personas sobre su forma de adorar a Dios, sobre lo que es el hombre como tal, sino simplemente por los asuntos económicos y administrativos. De tal manera que cuando el Señor dice, denle al César lo que es del César, se está refiriendo a la circunscripción de lo que corresponde al tema económico, ¿no es cierto? Pero cuando habla de que denle a Dios lo que es de Dios, los judíos lo entendieron muy bien, porque ellos saben que fuimos creados a imagen de Dios. Y por lo tanto, la imagen de Dios no es una moneda, es el hombre mismo, es la familia, el hombre integral. De tal manera que en ese momento, con esa declaración, Jesús hizo un antes y un después para los gobiernos del mundo. Y ese antes y ese después fue que los gobiernos dejaron de ver a sus súbditos como súbditos, simplemente como ciudadanos del reino, pero no como súbditos del rey, donde el rey tenía la atribución de quitarle la vida cuando quisiera, sino que empezó a valorarse la dignidad humana en ese momento. Y por causa de eso, indudablemente hubo cientos de miles de muertes en Roma que no quisieron adorar al César, los cristianos, sino que pues adoraban a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero eso es un rompimiento supremamente grande.
Por lo tanto, ese liderazgo de Jesús es un liderazgo trascendental, es un liderazgo que aprovecha cualquier circunstancia para dar unas enseñanzas que van muchísimo más allá de lo que la gente normalmente puede captar, ¿no? Es muy interesante ver ese liderazgo de Jesús que aprovecha cualquier circunstancia para dar enseñanzas supremamente profundas, ¿no? Es un liderazgo realmente inimitable, pero que realmente nosotros quizás no podamos alcanzarlo nunca, pero sí vale la pena que pensemos en afectar la sociedad con un estilo de liderazgo como el de Jesús, que podamos siempre estar enseñando principios, siempre estar enseñando valores en todos los ámbitos en que nosotros estemos, no importa si no estamos, si la persona no está directamente en un ministerio, pero vemos casos como el de Wilferburg en el Reino Unido, que el hombre era un abogado y quería servirle a Dios y fue a consultar con su pastor y el pastor le dijo, pues sírvele al Señor a través del derecho. Y entonces estudia a ver qué situaciones de derecho están en contra de los principios bíblicos y trabaja en contra de ellas. Y en ese tiempo existía la esclavitud. Y él duró cerca de 30 años trabajando para eliminar la esclavitud en Inglaterra. Y finalmente, 2 meses antes de morir, logró sacar una ley en donde el gobierno inglés se comprometía a comprar todos los esclavos de todos los inversionistas que tenían esclavos y comprarles sus barcos con el propósito de que se acabara la esclavitud en Inglaterra. Y eso costó en ese tiempo 20 millones de libras esterlinas, que eso era el presupuesto del país durante 3 años o algo así. Y eso lo hizo un hombre, un solo hombre lo logró hacer, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que nosotros tenemos que buscar un liderazgo que persiga los propósitos del reino y tratar de influenciar en el área que nos corresponda y que le corresponda a cada una de las personas. Y esta es una labor que nosotros como pastores tenemos que inculcarle a nuestra gente, de que ellos sí pueden hacer cosas para servirle a Dios desde su trabajo, desde la ingeniería, desde la academia, desde el derecho, desde la medicina. Yo tengo algunos amigos que son ginecólogos y objetores de conciencia y, por ejemplo, ellos no practican abortos, ¿verdad? Y se han ganado una gran cantidad de bullying en sus hospitales y todo lo demás porque, hombre, la tendencia mundial en el mundo occidental es que el valor de la vida se redujo a 0 antes del nacimiento. De tal manera que nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que impacte la sociedad. Nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que afecte los defectos de la sociedad y que promueva el establecimiento de los principios y los valores cristianos en todos los ámbitos de la sociedad. De tal manera que pues ese sería como el comentario adicional que tendría que hacer yo con relación al tema, que me parece por demás muy interesante. La tesis está bien estructurada, sé que tuvimos algunas observaciones previas y bueno, felicitaciones porque está muy buen trabajo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y si lo que pensaba era, al aplicar el liderazgo de Jesucristo, es que todos de una u otra manera impactamos en medio de donde estemos. Impactamos en la familia, impactamos en medio de donde trabajamos, de donde estudiamos, de donde nos desempeñamos. Y de esto era lo que hacía el Señor Jesucristo, ¿no? Absolutamente en todos los esquemas en que se movía, Él siempre estaba impactando y siempre estaba mostrando el reino. Era algo tan supremamente evidente para Él que en todo lo que hacía simplemente mostraba el reino. Y eso fue lo que llevó a tantas personas a que lo siguieran, a que Él tenía identidad, Él sabía lo que quería, Él sabía por qué vino y sabía hacia dónde iba. Y cuando nosotros también tenemos claro eso en medio de nuestras vidas y los principios del reino, eso va a hacer que muchas personas quieran ir detrás de nosotros, aunque al principio haya bullying, aunque al principio haya negación o haya obstáculos. Cuando perseveramos en algo y la gente termina por darse cuenta que lo que pensamos, sentimos y hacemos coincide, ¿sí? Vamos a tener una influencia aún mayor en lo que hagamos. Y algo que me parecía pues también fundamental es que
el liderazgo del Señor Jesucristo fue un liderazgo transformador, pero también fue un liderazgo personal, aunque sus enseñanzas fueron para una multitud y hasta hoy trascienden, fue personal para cada persona y transformador para cada uno, sin tratar de cambiar su esencia, más sí cambiar, y me refiero en su esencia a sus talentos, dones, no hacer un ejército de todos iguales, sino exaltar lo que había en cada uno y poderlo potencializar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso me parece muy importante, tratar de ver las cosas, los talentos y dones que ha colocado Dios en cada persona y motivarlos a que puedan ser explotados y a que puedan ser potencializados. Pastor Juan Pablo, hola. Pastor Juan Pablo, ¿tus Gracias. conclusiones? Bueno, muy bueno el tema, muy necesario. Se necesitan personas hoy en día que ayuden de esta manera, ¿sí? Gente que pueda, bueno, algo que vi es que el Señor Jesucristo mostró que es posible, o sea, que es posible la restauración, que es posible la sanidad. Un segundo, por favor. Pastor Juan Pablo. Pastor Juan Pablo. Se te cayó la señal, pastor. ¿Me escuchas? Un segundo, por favor. Que es posible el cambio. Y esto fue... Pastor. ¿Ya? Ya volví. ¿Sí? Ahora sí, ya. De nuevo. Aquí estoy. No me ayudo. Se te cayó la señal, pastor. Decía que el Señor Jesucristo mostró que es posible y lo demostró de tal manera, o sea, que las personas que venían de diferentes contextos, empezando por los mismos discípulos, que después fueron los apóstoles, vieron que es posible el cambio, la transformación. Empezaron a ver gente que llegaba en las cercanías a ellos y al Señor y eran cambiadas sus situaciones, era cambiada su manera de pensar, su manera de ver la vida, el mundo. Y lo fue haciendo de una manera abierta, influenciando, guiando, dirigiendo, tanto así que hasta las personas que pensaban de otra manera querían hacerlo el rey ya, ¿sí? Porque veían tanta influencia que tenía. Sin duda, las personas se confunden al entrar a un liderazgo y están muchas veces compitiendo por avanzar o por ser más visibles o algo así, ¿sí? Y no siendo esta la prioridad, siendo la prioridad como estaba en el trabajo, algo hacia las personas, a Dios, pero que se ve en las personas, que se ve en el entorno, que se ve en lo que la persona hace. Veía ya en los objetivos algo que decía que personas con el permiso de transformar, ¿sí? Personas que tienen toda la autoridad, personas que saben lo que son y lo que pueden lograr. Esto es algo que tenemos que ver, que profundizar, porque muchas veces aún persisten temores o cosas o prevenciones y no debe ser así, ¿sí? Cuando hay un accidente o hay un caso médico, la persona que interviene o la persona que llega ahí, el paramédico o la persona que está en la ambulancia o un médico, entra, sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿sí? En la manera que nosotros tengamos esa dirección del Señor, ese liderazgo de acuerdo a Él, vamos a saber qué hacer de una manera tranquila, de una manera honesta y logrando lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Jimena. Y bueno, adelante. Sabemos que es un tiempo especial, es un tiempo nuevo y se necesita gente que entienda y que haga su función dentro de la iglesia
y hacia afuera. Ahí está el mundo como está y está Dios llamando a su gente para hacer esta labor en este tiempo. Muchas gracias. Amén. Yo Gracias, pastor. quería hacer un aporte adicional, y es que realmente la única que puede producir un liderazgo auténtico en el mundo es la iglesia, porque es la única que conoce el liderazgo de Jesucristo, ¿no es cierto? Y este Sí. liderazgo de la iglesia es por designación divina, ¿no? En la iglesia reside el poder para transformar el corazón humano, según 2 Corintios 5:17 y Romanos 12:2, ¿no? Y tiene el poder de transformar el corazón del liderazgo humano, y al poderlo transformar, indudablemente la sociedad va a ser cambiada, ¿no? Sabemos que solo existe un poder que puede transformar el corazón humano, y es el poder del amor de Jesús, siendo este el objetivo del líder espiritual, la transformación del corazón humano mediante el amor y el servicio. La problemática de hoy en día en la iglesia, en cuanto a la conclusión a la que llega la autora, es que, y es en lo que se profundizará en la sustentación, es que muchas de ellas están exclusivamente centradas en la predicación. Atraen grandes multitudes, pero su impacto en la comunidad es insignificante. Son adictos a los sermones, pero pasivos para influir en su mundo. Hay que cambiar, hay que tomar el ejemplo de la reina Esther, que pretende descalificar la predicación eficaz. Es muy importante. La iglesia se marchitaría sin la predicación, pero por sí sola no asegura la vitalidad del ministerio. La vitalidad del ministerio está en la obediencia a los propósitos de Dios, y el propósito de Dios es la transformación del mundo, es el mandato cultural que el Señor nos ha dado, y es entonces la iglesia la que tiene que capacitar a toda la congregación para llevar fruto de transformación y ofrecer al mundo una visión y la inspiración para transformarse, ayudar a otros a encontrar su lugar de servicio en la iglesia y en el mundo, brindar oportunidades para usar dones hacia la transformación. Así pues que, como cualquier otra organización, la iglesia florecerá o fracasará en la buena medida en que la forma en que dirija su liderazgo sea eficiente para poder hacer una afectación de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. El liderazgo auténtico indudablemente es rendido por entero a Dios, a sus agendas y a sus prioridades, y proyectando y viviendo las visiones poderosas bíblicas que honren a Dios, construyendo equipos eficaces, poderosos y enfocados, inspirando a otros mediante el ejemplo a dar absolutamente lo mejor de sí para Dios, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que nosotros salgamos y afectemos mucho más la sociedad, y que la prédica sea un poco más pragmática, ¿no? Que sea mucho más práctica. De pronto enseñamos mucho lo que tenemos que hacer, pero no enseñamos mucho cómo debemos hacerlo, ¿no? Sí, Y es verdad. yo creo que desde ese punto de vista me parece importante que tomemos conciencia y que empecemos a afectar más la sociedad, o sea, tratar de proyectar nuestro liderazgo más hacia la comunidad no creyente, que simplemente hacia el interior de la iglesia. Pero pues el trabajo muy bueno, realmente una muy buena recopilación de consideraciones y de todo el tema teórico estuvo muy bien manejado, ¿no es cierto? Y solamente quería agregar eso en la parte de las conclusiones que me parece oportuno. Muchas gracias, pastor. Sí, realmente debemos enfocarnos más un poco en salir de las cuatro paredes, en Ajá. extender un poco más allá. Sí, la predicación y el estudio bíblico son muy necesarios. Eso también nos va a hacer madurar, pero siempre y cuando todo esto podamos llevarlo a la obra, siempre y cuando se vea nuestro servicio, ¿sí? Se vea nuestra ayuda, mostrar el amor hacia el prójimo. Y todo eso va a traer muchísimo más que a veces un buen sermón, porque la palabra sí nos transforma, nos lava, nos limpia, pero para atraer esas personas, obvio, sabemos que es la presencia del Espíritu Santo la que puede llevar a hacer todo esto, pero nuestro testimonio puede atraer para que esas vidas sean transformadas, para que esas vidas quieran venir a Cristo y puedan hacer. Y algo que es fundamental y
y es que tenemos que dejar legado. De eso hablaba muchísimo, porque grandes hombres, tremendos hombres y mujeres de Dios, sus vidas llenas, transformadas, pero no aprendimos a ser discípulos. No aprendimos a delegar, a dar, también a dar la opción de que las personas se equivoquen, pero que a través de esos errores también puedan levantarse y asumir el riesgo de continuar. Entonces muchas veces no delegamos porque venimos de un formato donde tampoco se delegaba y no se hacía, sino yo quería hacer absolutamente todo. Y eso ha llevado a que también muchísimas personas no quieran servir, porque pretendo que también todas las personas sirvan a mi manera y bajo los conceptos que yo quiero. Y cuando Dios utiliza a cada uno en su multiforme forma y gracia, a todos de una forma diferente. Entonces también eso lo tomaba como reflexión, la necesidad que tenemos de delegar y de permitir que también otros hagan y que innoven a la forma en que Dios les está dando en este momento para poderlo hacer, y de seguir impactando y de seguir haciendo discípulos a través del servicio. Sí, muy, muy interesante el tema. De verdad que sí, muy interesante. Y muy interesante que también motivemos a la gente a influenciar en la sociedad y a participar en todas las áreas de la sociedad, ¿no es cierto? Que estemos metidos en todas las áreas y que estemos siendo influencia en todas las áreas. A mí me gusta mucho lo que está pasando en Colombia con este nuevo partido político de Colombia Justa Libres, por ejemplo, que es el único en el mundo, el único partido cristiano, netamente cristiano, manejado por pastores, que está funcionando en este ámbito tan supremamente influenciado por el secularismo, por el materialismo, y que es la única voz que se levanta en contra de toda esta tendencia tan fuerte que está como una aplanadora acabando con todos los principios y los valores de la sociedad. Sí, Así es verdad. esto que está sucediendo en Colombia me ha parecido realmente de una importancia trascendental que yo pienso que muchos países no van a tardar en copiarse de este modelo y empezar a hacer partidos políticos que estén manejados por pastores, porque si nosotros somos los que conocemos la problemática. Nosotros somos los que conocemos la gente. Toda la problemática de la sociedad, y desde donde se puede hacer un cambio y transformación también, porque tenemos los valores y tenemos al Espíritu Santo, que es el que puede hacer absolutamente todo esto en medio de la sociedad. Sí, cierto. De tal manera que va a ser muy interesante el tema. Muchas gracias.